Muy bien, mis hermanos, arrancamos con el video de hoy. Hoy día vamos a ver un video donde me etiquetaron. Vamos a hablar acerca de los catrochos, como para variar un poquito con los unicitarios. Eh, y en este video se nos va a decir que justamente los católicos no adoran a María y no adoran las imágenes, mis hermanos. ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué pensarán ustedes? Vayan dejándolo ahí en el comentario. ¿Cuál es su opinión? ¿Los católicos adoran o no adoran a María y a los santos y a las imágenes? A ver, los voy leyendo mientras voy poniendo el video. Y si recuerden, si no se escucha bien el video, me escriben ahí en los comentarios para saberlo, ¿ok? Le voy dando play. Es cierto que los católicos no adoramos imágenes. Hay una gran diferencia entre la adoración y la veneración. Acá tenemos un punto importante, mis hermanos, ¿eh? Un punto sumamente importante. Aquí tenemos a un amigo católico, que por cierto, ya lo hemos dicho tantas veces, nosotros no tenemos nada personal contra los amigos católicos, ¿ok? Siempre es con respecto a su doctrina, la enseñanza. Y este amigo católico nos marca una gran diferencia entre la adoración y la veneración, dándonos a entender que la veneración no es adoración, ¿ok? Así que por favor pongan mucho cuidado a lo que ustedes escuchan en este video. Nuevamente, para nuestro amigo católico hay una diferencia marcada entre adoración y veneración en cuanto al contexto religioso. Bueno, vamos a ver si eso es así, ¿ok? Seguimos escuchando y luego le damos respuesta. La adoración va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando un católico adora una imagen, no es un católico, es un idólatra. Ante la imagen para adorar... Ay, señor, amigo católico, ya te estás metiendo en problemas. A ver. Hay que besarla y hay que creer que es Dios mismo. La veneración es tener las imágenes por respeto. Miren, acá hay un tema con los catrochos. Esperen, acá hay un tema con los catrochos que ellos piensan que la idolatría únicamente se da cuando tú crees que alguien es Dios. ¿Ya? Eso lo vamos a responder un poquito más adelante, ¿ya? Pero ellos creen que la idolatría solamente se da si tú crees que María o algún santo es Dios. Y le vamos a demostrar en este live que no es así, ¿ok? La imagen para adorarla hay que besarla y hay que creer que es Dios mismo. La veneración es tener las imágenes por respeto y nos ayudan a entender de mejor manera el misterio de la fe. Un acercamiento más pleno a Dios sin que la imagen sea Dios, pero nos lleve más fácilmente a nosotros los hombres. Y una pregunta, es que aquí hay algo que yo no entiendo los amigos católicos. La pregunta es, ¿cómo esta imagen me puede reflejar mucho mejor el misterio, por ejemplo, del Evangelio, ¿no? ¿Cómo esta imagen me muestra el misterio del Evangelio si en realidad nosotros ya tenemos la Biblia que nos habla justamente del Evangelio? ¿A ustedes les parece coherente, mis hermanos, que una imagen nos muestre mucho mejor el Evangelio que la propia palabra del Señor? La verdad es que yo no le encuentro mucha coherencia a eso, ¿eh? Quizá estoy equivocado, pero al menos yo no lo veo así. Pero vamos a escuchar qué se nos sigue diciendo. Que vivimos bajo las coordenadas del espacio y del tiempo nos lleve a Dios. Así que tener una imagen no es adoración, es veneración. En un próximo video te voy a explicar desde la palabra de Dios. Lo hubieras hecho desde acá, pues amigo. Desde este video hubieras comenzado con la palabra del Señor, ¿ok? A ver, hermanos amados, denle todo su cariño, todo su me gusta aquí al live, mis hermanos, porque vamos a comenzar a darle respuesta a cada uno de los argumentos de nuestro amigo católico, ¿ok? El primer argumento es que ellos no adoran, sino veneran, ¿no? Es cierto que los católicos no adoramos imágenes. Hay una gran diferencia entre la adoración y la veneración. Muy bien. A ver, vamos a comenzar con el Denzinger, mis hermanos. Espero que se vea bien ahí en pantalla. Si no, déjenme lo acomodo rapidito para que ustedes lo puedan ver bien. No se ve bien. Muy bien. Déjenme lo acomodo un momentito. A ver si se logra ver bien, ¿ya? Para que ustedes lo puedan leer junto conmigo, ¿ok? A ver, el documento está un poquito ancho, la captura que saqué, pero creo que al menos ahí se logra visualizar algo, ¿cierto, hermanos? Si no, recuerde que usted puede ver el live en horizontal, ¿eh? No es necesario que lo vea en vertical. Entonces, aquí tenemos el Denzinger, mis hermanos.
Que por cierto, este documento ustedes lo pueden encontrar fácilmente en las redes sociales. Es un documento oficial de la Iglesia Católica, el Denzinger, que es lo que se conoce como la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. ¿Ok? Por ahí salía una amiga dándome respuesta diciéndome, es que el Denzinger no es... no es el magisterio de la Iglesia Católica. Y tú ves la portada del Denzinger y dice magisterio de la Iglesia Católica. Ya se los muestro, repito, ya, porque esto es muy gracioso, hermano, ya. A ver. A ver. A ver, aquí está. Tenemos aquí el Denzinger. Aquí está el Denzinger, ¿ya? Aquí está el Denzinger. A ver si lo puedo abrir rapidito por acá. Híjole, no se ve bien, está chiquito. Ahí está. A ver si se logra ver bien. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, hermanos? El magisterio de la Iglesia. Ay, 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 solamente como un dato curioso, ¿ya? Por si por ahí le salen, no, es que el Denzinger no es el magisterio de la Iglesia Católica, es la compilación de los concilios, ya, papi, pero así dice en la portada, pues, eso es lo que queremos decir. Muy bien. Aquí estamos en el Denzinger, documento oficial de la Iglesia Católica, y dice lo siguiente en el numeral 655. Si alguno, pues, no adora la imagen, noten que no se está hablando de Cristo, se está hablando de la imagen de Cristo, mucha atención a eso. Si alguno, pues, no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos, sino sea ajeno a su comunión y claridad, ¿ok? Y hasta acá tú dices, bueno, ok, la paso, ¿no? De todas maneras se está hablando de Cristo. Creemos que Cristo es Dios, creemos que Cristo merece adoración, pero mira lo que dice el numeral 656, mi hermano, ¿ya? Para que no nos agarren de tontos, ¿ya? Que en realidad eso es lo que intentan los catrochos, agarrarnos de tontos. Dice el numeral 656, igualmente, esa expresión, igualmente, no está ahí de casualidad. Si yo en el numeral anterior estoy hablando de adoración a Cristo y en el siguiente digo igualmente, ¿a qué lo estoy comparando? Lo estoy comparando, obviamente, a la adoración que está recibiendo la imagen de Cristo, ¿ya? Así que, amigos católicos, no nos quieran agarrar de tontos, ¿ya? Igualmente, la imagen de la Inmaculada Madre suya, engendradora de Dios, María. Además, pintamos las imágenes de los santos, tal como las palabras los representa la Divina Escritura. Y honramos, y noten aquí lo que dice, y honramos, pero no solamente honramos, ¿no? Y adoramos la de los apóstoles, dignos de toda alabanza, de los profetas, de los mártires y santos varones y de todos los santos, y los que así nos sientan, es decir, amigo católico, si tú no adoras a María, a los apóstoles, la imagen de los santos, de los profetas, de los varones de Dios, los que así nos sientan sean anatema del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Leen un poquito más abajo, lo tengo ahí señalado, dice, si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, es decir, en su segunda venida. Asimismo, honramos y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes de los santos ángeles, tal como en sus oráculos nos los caracteriza la Escritura. Además, las de todos los santos, los que así nos sientan, sean anatema. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el Denzinger, mis hermanos? Para que vayamos aprendiendo, para que ustedes les hagan este documento en la cara a los catrochos. El documento Denzinger, documento oficial de la Iglesia Católica Romana, que es una compilación de los concilios católicos, dice que debemos adorar la imagen de María, la imagen de los apóstoles, dignos de toda alabanza, la imagen de los profetas, la imagen de los santos, de los varones de Dios y de todos los santos. Eso es lo que dice el Denzinger. No lo digo yo, ¿ya? No lo dice usted. Lo dice el Denzinger. Saludos ahí a mi hermanita Techi. Recuerde siempre por aquí dejar su comentario, mis hermanos. Entonces, la pregunta es, a la luz de esta evidencia, mis hermanos, yo quiero que todos me respondan. A la luz de esta evidencia, ¿los católicos están llamados a adorar la imagen de María? ¿Sí o no?
A ver, me dicen ustedes, ¿eh? Yo los leo por aquí. Claro, mis hermanos. Claro que sí. Ahora, aquí los católicos van a tratar de hacer un jueguito semántico. Yo les voy a decir algo, mis hermanos. Con los católicos, tengan mucho cuidado, ¿ya? Porque los católicos suelen hacer jueguitos semánticos de las palabras, ¿ya? Entonces ellos te van a decir, no, pero es que aquí la palabra adorar simplemente significa venerar, honrar, te van a decir ellos. No, pues, no nos quieras agarrar de tontos, no somos brutos. Porque el documento en el numeral 656 hace una clara distinción entre honrar y adorar. Notan lo que dice conmigo el numeral 656. Y honramos y adoramos. ¿Notan la distinción? Entonces, el mismo documento hace una distinción entre honrar y adorar. Así que no me digas que adorar es honrar. No, porque el documento hace una distinción entre ellos, ¿ok? Y te van a decir, no, pero es que en ese tiempo la palabra adorar también se utilizaba para honrar, para adorar, para venerar, para simplemente mostrar un respeto hacia la persona. Ah, ya. Entonces, el tema es el siguiente. Si tú me dices que esto que implanta tu concilio necesita un ajuste en la palabra, en el concepto de la palabra, entonces esto me está demostrando que tu concilio no es infalible. Porque si fuera infalible, entonces no necesitaría una revisión o un ajuste en el significado de la palabra. ¿Ok? Así que aquí ya tienen para responderle a los catrochos con respecto a este numeral, ¿ok? No dejen que los mareen con su jueguito semántico. Aquí dice claramente que ellos adoran. Es más, hay católicos que incluso son un poquito más coherentes, no del todo, obviamente, son un poquito más coherentes y te van a decir directamente que sí adoran. Miran, como justamente lo hace por aquí el padre Byron. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. A ver, regáleme un segundito, ¿sí? A ver, sino que ya comenzaron a llegar aquí en el primer piso está la congregación y comenzaron a llegar porque hay culto más tarde. Así que yo en un ratito tengo que retirarme también. Muy bien. Miren, aquí tenemos justamente al padre Byron, ¿ya? Aquí tenemos al padre Byron que nos va a decir la siguiente declaración. Y esto va para todos los amigos católicos que dicen que no adoran, ¿ya? Que sí, los católicos adoramos a la Santísima Virgen María. Y lo digo una vez más, los católicos adoramos a la Santísima Virgen María. Ahí está, más claro imposible, ¿no? Más claro imposible. Sí, los católicos adoran a la Virgen María. Ahora, luego, él va a hacer este jueguito, ¿no? Porque te va a decir, no, pero si adoramos a la Virgen María, pero no la adoramos al nivel que Dios, ¿no? Eso es lo que se conoce como a Dios o al Señor se le da la tría, la adoración de la tría, y a María se le da la hiperdulía, que es una adoración, pero es una adoración menor, ¿no? Ya ese es un jueguito semántico, ¿no? Como justamente lo va a hacer el padre Byron más adelante, ¿ya? Ahora, pero yendo con respecto al argumento que muestra aquí el amigo. Es cierto que los católicos no adoramos imágenes. Hay una gran diferencia entre la adoración y la veneración. Ya, según él hay una gran diferencia entre la adoración y la veneración, ¿ok? Por ahí a los moderadores, vuélenle la cabeza a Agustín, por favor, ¿ya? Al menos en este live le vuelan la cabeza. Listo, entonces, miren. Yo les voy a señalar lo siguiente. Cuando estamos en un contexto religioso, mis hermanos amados, y pongan atención a esto, cuando estamos en un contexto religioso, no hay diferencia entre adorar y venerar. ¿Vale? En muchos contextos, venerar sí toma un significado completamente diferente a adorar. No lo voy a negar. Pero en otros contextos, en contextos religiosos, el venerar es igual que adorar. Yo les voy a mostrar por qué, ¿ya? Tenemos aquí la Biblia Nácar Colunga. Creo que no se ve bien, déjenme ajustarlo un poquito. Tengo que trabajar un poquito en esto para siempre hacerlo del mismo tamaño y no estar ajustando. Aquí tenemos la Biblia Nácar Colunga, que es una Biblia católica,
¿ok? Y vayan ustedes a buscar este texto en la Reina Valera del 60, ¿ok? Hechos capítulo 19, versículo 27. Hechos capítulo 19, versículo 27. Y dice esto: esto no solamente es un peligro para nuestra industria, sino que es un descrédito del templo de la gran diosa Artemisa, ¿no? Artemisa, que será reputada en nada y vendrá a quedar despojada de su majestad a aquella a quien toda Asia y el orbe venera. Aquí tenemos la palabra venerar, ¿ok? Si usted revisa su Reina Valera 60, dice adorar, ¿no? Acá dice venerar. Ah, bueno, si estamos en un contexto religioso de una diosa pagana, ¿por qué se utiliza la palabra venerar, estimado amigo católico? ¿Por qué? ¿Acaso no es claro que estas personas idólatras adoran a Artemisa? ¿Acaso eso no es sumamente claro? Entonces, aquí tienes justamente una Biblia católica que te demuestra que en el contexto religioso la palabra venerar es similar a adorar, ¿ok? Y no es la única. Tenemos por aquí también la Biblia Martín Nieto, que también es una Biblia católica que te va a decir exactamente lo mismo. No solo hay peligro que nuestra industria se descredite, sino que también sea tenido en nada el templo de la gran diosa Diana, que es Artemisa, y de que sea despojada de la majestad aquella a quien venera toda Asia y el orbe entero. ¿Ok? Entonces, queda sumamente claro y comprobado que en un contexto religioso, venerar es exactamente lo mismo que adorar. Repito, ojo, para que no los engañen, mis hermanos. Hay muchos contextos en los cuales la palabra venerar no necesariamente es adorar. Pero en el contexto religioso, como lo que estamos viendo aquí con Artemisa o con Diana, venerar sí es adorar. Sí es adorar. Por eso justamente estas Biblias católicas no tienen ningún problema en poner la palabra venerar en lugar de adorar en este contexto religioso donde se está hablando explícitamente de Diana o de Artemisa. ¿Ok? Entonces, este jueguito que hacen aquí nuestros amigos católicos, al menos que dice que no, es que nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos, es puro chamullo, mis hermanos. Es puro chamullo. Porque en el contexto religioso, venerar sí es adorar. ¿Ok? Sí es adorar. Y nuevamente, te lo va a decir el mismo Padre Byron. Mira, escucha. Que sí, los católicos adoramos a la Santísima Virgen María. ¿Ven? Sumamente claro. Él es un poquito más coherente con justamente la doctrina católica. Claro que no del todo, ¿no? Porque luego va a hacer algunas acepciones, ¿no? Bueno, antes de ir aquí a la RAE que ellos suelen utilizar, vamos a ver un poquito lo que justamente aquí el Padre Byron anda diciendo con respecto a la distinción de adoraciones que según él debe haber, ¿no? Él va a tomar aquí la RAE que justamente nosotros vamos a hablar ahí un poquito. Solamente quiero que, porque este video, por cierto, es una respuesta justamente a un video que hice yo, ¿ya? Por eso es que me ven aquí. Por aquí Pedro Lucena dice, ¿qué falaz eres? ¿Por qué soy falaz, Pedro? ¿No? Es fácil acusar, pero no dices por qué. Dice aquí, eso es del misal romano, dice en la segunda parte de la liturgia de este día, está la adoración de la Santa Cruz. Y aquí dice adoración, adoración. Perfecto, entonces el Padre Byron no tiene ningún problema en reconocer que sí se utiliza la palabra adoración, no solamente con respecto a María, sino también con respecto a la Santa Cruz, ¿ok? Y él está leyendo otro documento oficial de la Iglesia Católica Romana. No me lo estoy inventando yo, ustedes lo están escuchando del Padre Byron, ¿ok? Muy bien, seguimos. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo se entiende todo esto? Para ello, yo les pido mucha atención. Es algo sencillo, pero tienen que estar como muy atentos para que no se confundan. Atención. Él ha utilizado en el Denzinger el numeral 655 y 600. Aquí nos lo va a señalar, hermanos, ¿eh? Va a leer el Denzinger, pero no en español. Lo va a leer en latín, ¿ok? Y les va a señalar nuevamente que sí está la palabra adoración. 156.
que específicamente sí dice, ¿no? Aquí et adoramus. Ah, ahí está. ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta que no es algo que yo me estoy inventando. En el documento en latín sí está la palabra adoración, como claramente aquí el padre Byron lo está señalando. ¿Ok? Y se está refiriendo básicamente a todos los santos apóstoles, Correcto, profetas, así a los es. mártires de Cristo Salvador. Entonces, vamos a ir al español. En español, aquí se los hago un poquito más grande. En español, Aquí el padre Byron nos va a señalar justamente las acepciones que tiene la palabra adorar, porque es cierto, la palabra adorar tiene acepciones, ¿ok? Ahora, me parece sumamente extraño que ahora hasta hace un tiempo cuando revisaba la RAE, sale exactamente igual como lo está mostrando aquí el padre Byron, pero ahora cuando yo lo reviso no sale exactamente igual, es como si hubieran unido la primera y la segunda acepción en uno solo. ¿Ok? Quizás es un ajuste que han hecho ahí en la RAE. ¿Ok? Pero aquí justamente en las acepciones que le está mostrando, en primer lugar se habla de una reverencia o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Esto obviamente tiene que ver con Dios. ¿Ok? Pero noten, en este contexto no solamente se considera alguien divino, sino que se le rinde culto. Ojo a ese punto, se le rinde culto. Noten la acepción número 2. Dice, rendir culto. Aquí también se rinde culto, ¿correcto? Rendir culto a persona o cosa considerada sagrada o santa. Y ponen algunos ejemplos. Adorar a San Simón, a la Virgen y por cierto ponen también a la par al becerro de oro. ¿Ok? Así que este es el tema. Cuando un amigo católico te quiera decir, ¿pero acaso tú no le dices a tu madre que tú la adoras? Ya, pero papi, ahí estamos en otro contexto, le vas a decir, ¿ya? Vete a la acepción número 3, dice, sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. Por ejemplo, adorar a su hijo. ¿Ok? En el tercer punto, no estamos en un contexto religioso. Le vas a responder eso. No, amigo católico, no es lo mismo. Porque cuando yo le digo a mi madre o a mi padre que los adoro, o le digo a mi hijo que lo adoro, no le estoy rindiendo culto. No estoy en un contexto religioso. Eso le vas a responder. ¿Ok? Lo mismo sucede con el punto número 4, gustar de algo extremadamente, como por ejemplo adorar la música. Si yo digo adoro la música, yo soy músico, por cierto, yo adoro la música. Pero no estoy en un contexto religioso, no le estoy rindiendo culto como sí sucede en las dos primeras acepciones. Noten, en la primera acepción se dice reverenciar y rendir culto, y en el segundo punto también se habla de rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas, como por ejemplo a San Simón, a la Virgen y al becerro de oro. ¿Ok? Así que, perdón, así que no se dejen engañar, mis hermanos, no se dejen engañar. Hay distinción en las acepciones, ¿ok? Ahora, ¿dónde se supone que colocan a la Virgen María con la hiperdulia? Mi pregunta es para ustedes, mis hermanos, y si hay algún católico aquí también, me va a responder, ¿ya? ¿Dónde se coloca a la Virgen María, a los santos, en qué acepción de la palabra adorar se coloca? Se los coloca justamente en la segunda acepción, rendir culto a persona o cosa considerada sagrada o santa, ejemplos, adorar a San Simón y a la Virgen. Ahí está el tema, ¿ok? Si ellos solamente dijeran, ¿sabes qué? La adoramos con respecto a sentir un afecto, que muchas veces te lo van a decir, pero no es cierto, no es cierto. Porque ellos toman en cuenta lo que dice la RAE, es malo, lo está diciendo aquí el padre Byron, lo está mostrando él, y ellos muestran y hablan de María justamente con respecto a alguien a quien se le rinde culto. Nota lo que va a decir el padre Byron. De la Real Academia Española, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Ya, ahí está hablando obviamente de Dios, ¿no? Es la primera acepción. Hay que recordar que en la lengua española una sola palabra puede tener Claro, eso es justamente lo que estamos viendo aquí. algunas acepciones. Por ejemplo, la es, que también se puede decir en plural, las eses. Una acepción, uvas. Lo que queda A ver, abajo, estoy adelantando para no ver todo el video. clase. Pero cada
Es una acepción, la típicamente Claro. usada en español, Así pero es. que no es la única. Ahora, ¿qué nos va a decir el padre Byron? Bueno, vamos a escucharlo. Y por eso es que en la liturgia de la iglesia y en la teología también se puede utilizar el término Dale, papi, que me sale el copyright, me salta el adorar copyright. según la segunda acepción. ¿Qué dice? Rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas. Aquí hace alusión ya a personas sagradas o santas. Ven. Ven, aquí ya, y él lo acaba de decir, ¿eh? Aquí ya se hace alusión a qué? A personas o cosas consideradas sagradas. Dentro de esas personas o cosas consideradas sagradas está San Simón y la Virgen y por cierto también el becerro, ¿no? Así que mis hermanos, si les está gustando aquí la explicación, denle con todo a ese me gusta, mis hermanos. Ya no se está hablando de un ser divino. Y aquí se dan algunos ejemplos para que entendamos cómo se puede utilizar en español. Adorar a San Simón, a la Virgen, el becerro de oro, también cuando se hace alusión a un objeto. Se Muy bien, ese punto lo entendimos. puede hacer esto en cuanto que se considera a estas cosas sagradas o santas. Mire, por ejemplo, justamente ahí Carlos Javier está, no sé si lo está diciendo en serio o de repente acaba de llegar al live, ¿eh? Dice, ejemplo, si le digo a mi madre, te adoro, le estoy idolatrando a ella, no sé si será católico o no, pero Carlos, justamente acabamos de explicar eso. Nota la tercera acepción, donde se habla justamente de sentir un afecto en grado sumo por alguien, por ejemplo, adorar a un hijo, adorar a mi madre, adorar a mi padre. Pero en este contexto, yo no le estoy rindiendo culto. Ese es el punto. ¿Ok? Como sí sucede en la acepción número 2, donde se muestra a la Virgen María, donde se le rinde culto. ¿Ok? Ese es el punto clave, mis hermanos. Entonces, entiendan bien las acepciones. Sí, evidentemente, ya cuando hablamos del becerro de oro en el término bíblico, pues eso ya era idolatría de parte del pueblo de Israel porque lo consideraba Dios, ¿no? Pero si ponemos en cambio una imagen, una cruz, aplicando la segunda acepción, podemos decir, quiero adorarla a esta imagen, pero no como si fuera Dios, sino porque es algo santo, algo que se ha bendecido. Ah, perfecto. Entonces entendieron, ¿cierto? Entendieron muy bien. Entendieron muy bien. El padre Byron está colocando a las imágenes, ¿dónde? ¿Dónde las está colocando? Las está colocando en la segunda acepción, ¿ok? En la segunda acepción. Para que no quede claro, no digan, no, el hermano de él se está inventando cosas. No, 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 no. Y por cierto, le respondo rápidamente a Carlos Javier otra vez porque parece que llegó tarde al culto. Pero el culto es de veneración, no de adoración. Ya acabamos de comprobar que la veneración en un contexto religioso, la veneración es adoración. ¿Ok? Solamente para demostrártelo. Si lees, por ejemplo, aquí el Nácar Colunga, una Biblia católica, en Hechos capítulo 1, versículo 27, en lugar de la palabra adoración ligada a la adoración Artemisa, se pone la palabra veneración o venerar. ¿Ok? Lo mismo sucede en la Biblia Martín Nieto, Biblia católica, donde también se utiliza la palabra venerar en lugar de adorar, ligado a Artemisa o a Diana. Entonces, en un contexto religioso, venerar es exactamente lo mismo que adorar. No estoy diciendo, y repito para que quede claro, no estoy diciendo que no haya acepciones donde la palabra venerar no necesariamente es adorar, pero en un contexto religioso, venerar sí es adorar. ¿Ok? Permítanme, lo agrando un poquito esto, no me había dado cuenta que estaba pequeño. Listo. Muy bien, entonces el padre Byron acaba de decir claramente que a las imágenes se les ubica ¿dónde, mis hermanos? ¿En qué número de acepción se les coloca? Se le coloca en la segunda acepción, ¿ok? Donde se habla de rendir culto a persona o cosa considerada sagrada o santa. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el padre Byron, ¿ok? Luis Vela dice, habla de otra cosa protestante, claro, porque no te gusta que mostremos la idolatría de tu iglesia, por eso quieres que hablemos de otra cosa, ¿ok? Entonces, la cosa ha quedado sumamente clara, mis hermanos. A María, con respecto a la hiperdulia, que justamente nos va a hablar el padre Byron en su video, se le coloca en la segunda acepción. Él dice, no, la primera acepción solamente tiene que ver con Dios, esa es la latría, esa adoración solamente le pertenece a Dios, ¿no? Pero en la segunda acepción, donde se habla de rendir culto
a persona considerada sagrada o santa, sí se le coloca a María, ¿ok? Sí se le coloca a María. El problema, mis hermanos, el problema es que nuevamente esta acepción involucra ¿qué? Involucra rendir culto. Ese es el tema, ¿ok? Ese es el tema. Ahora, si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 4, déjenme lo acomodo por aquí, y lo vamos a leer de la Biblia católica. Yo no tengo ningún problema en leer la Biblia católica, al contrario. Creo que nos da razón a los protestantes. Vamos a leer la Biblia católica, la Jerusalén, en Mateo capítulo 4, versículo 10, ¿ya? En Mateo capítulo 4 estamos en la tentación en el desierto, y el versículo 10 dice lo siguiente: diciéndole entonces Jesús a Satanás: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Solo a Él darás culto. Aquí dice, ¿solamente a Dios le darás culto de latría? ¿Habla de hiperdulía? ¿Habla de protodulía? ¿De dulía? ¿Habla de eso? No. El texto claramente dice, solo a Él darás culto. Ese es el punto clave, mis hermanos. Solo a Dios se le da culto religioso. Solo a Dios. ¿Y qué nos dijo el padre Byron? Que María, ¿dónde está? Que María estaba en la acepción número 2, ¿no? Donde se le rinde culto a persona o cosa considerada sagrada o santa. ¿Ahora lo notan? Y nuevamente, los amigos católicos que estén por aquí comentando y que estén en contra de lo que estamos enseñando, el problema lo tienen ustedes. Ustedes tienen el problema. Porque en el Denzinger sí se utiliza la palabra adorar. No, pero es que ahí la palabra adorar tiene que ver con honrar. No, papi, no. Porque honrar está también en el documento. Y dice honramos y veneramos. Y hay una distinción en el propio documento. Honramos y adoramos a la Virgen o a la imagen de la Virgen. ¿Ok? Saludos ahí a mi hermano Mixmex. Entonces, mis hermanos, nuevamente, este es el problema. Si los católicos dijeran que adoran en cuanto a un sentimiento a María, con respecto a María, posicionándola en la acepción número 3, en realidad nosotros no tendríamos ningún problema. Porque en el punto número 3 de la palabra adorar, no se involucra culto. No se involucra culto. En el número 2, sí se involucra un culto religioso. Y es más, si ustedes ven el video del padre Byron, él te va a decir que a María sí se le rinde culto. Véanlo completo en su canal, en su perfil. Véanlo. El padre Byron te dice que a María sí se le rinde culto. Porque justamente para él, María es una persona o cosa considerada sagrada o santa. ¿Y qué me dice a mí la Biblia? ¿Qué me dice justamente Mateo capítulo 4, versículo 10? En la Biblia Jerusalén, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, solo a Él, únicamente a Él darás culto. La palabra adorar no existe en la Biblia. Sácame ese Rodrigo, vuélenme ese Rodrigo porque hoy día me saca roncha los ignorantes, ¿no? ¿Qué será la palabra proscuneo entonces? Vuelen la cabeza a Rodrigo. Amén, Eder. A la Virgen le damos culto de veneración, no de adoración. No, es que de verdad, no, es que no hay perro ciego que el que no quiere ver. Nuevamente, Carlos, nuevamente. Dar culto, aun cuando tú hagas la distinción entre veneración y adoración, que por cierto, en un contexto religioso, ya te expliqué que no hay distinción entre veneración y adoración, leyéndote incluso la Biblia con respecto a Diana o Artemisa. De tu propia Biblia utiliza la palabra venerar con respecto a Diana. No hay una distinción entre venerar y adorar cuando estamos en un contexto religioso.
Y nuevamente, el punto está en rendir culto. ¿Tú le rindes culto? ¿Tú sabes lo que implica rendir culto? No, rendir culto únicamente le pertenece a Dios. Es más, brother, mira, tu propia Biblia, la Biblia de Jerusalén, lo está diciendo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, solo, lo voy a repetir hasta el cansancio, solo a Él, brother, solo a Él darás culto. Y me sales tú diciendo: no, sí, a María le damos culto. No, pues, este es el colmo, esto es el colmo. Entonces, mis hermanos, que por cierto, este live no es para explicar su doctrina a los católicos, ¿no? Aunque sí, se aprovecha para que la conozcan, ¿no? Pero específicamente con respecto a los evangélicos o a los protestantes, para que sepan cómo responderle a los catrochos. Ese es el tema. Ese es el tema. Ay, Dios mío. Mira, Hechos capítulo 5, versículo 34, según tu lógica, los judíos adoraron a Gamaliel. No, porque acabo de repetir que la palabra veneración también puede no estar ligada a la adoración. ¿Cuándo no está? A ver si me ponen atención de verdad. A ver, lo voy a explicar una última vez, ¿ya? La palabra venerar es igual a adorar. ¿Cuándo? ¿Siempre? No es siempre. ¿Cuándo es igual a venerar, a adorar? Cuando estamos en un contexto religioso. ¿Ok? Religioso. Cuando le dan honra o veneran a Gamaliel, ¿están en un contexto religioso? ¿Le están rindiendo culto? No, papá. No estamos en un contexto religioso. A Israel copas vuelen en la cabeza, ¿ya? Porque ese solamente viene a comentar sandeces. O sea, de verdad, hermanos, de verdad, tenemos que explicar con manzanas. Cuando estamos hablando del caso de Gamaliel, no estamos en un contexto religioso. No es un contexto religioso. ¿Ok? En el caso de María, sí estamos en un contexto religioso. Es más, el padre Byron está tomando como referencia la RAE. Y mira lo que te dice la RAE, que se le tiene que rendir culto. Este ya es un contexto religioso. Rendir culto a persona o cosa considerada sagrada o santa. Adorar a San Simón y a la Virgen. ¿Lo estoy tomando yo como referencia? No, lo está tomando el padre Byron. Ahora, si alguien quiere ir en contra del padre Byron, ya esa es cuestión de cada uno de ustedes, ¿no? Eso es cuestión de cada uno de ustedes. Entonces, mis hermanos, que los católicos no nos vengan con el cuentito de que no adoramos, veneramos, no, papi. En un contexto religioso, ¿ok? Cuando se rinde culto, venerar es exactamente lo mismo que adorar. Es el tema. Estoy viendo puros protestantes ignorantes con iglesias creadas hace 10 años. Juan es otro ignorante, ¿no? Él piensa que puede denostar a los protestantes diciéndole simplemente que su iglesia comenzó hace 10 años. No, papi, la congregación comenzó quizás hace 10 años, 12 años. Pero ¿dónde está fundamentada, papi? Está fundamentada en el credo apostólico. Ojo, hermanos, otro jueguito que hacen los católicos. ¿Y tu iglesia cuándo comenzó? ¿Tu iglesia cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzaron los protestantes? A partir de 1500 para adelante. ¿Cuándo comenzaron los bautistas? ¿Cuándo comenzaron los pentecostales? Papi, es que nosotros no tenemos problema en admitir que las denominaciones comienzan muy posterior, en un tiempo muy posterior. Por ejemplo, los pentecostales, y esto tienen que aprender los pentecostales, no tengan temor. No tengan temor que digamos que la denominación pentecostal surgió en 1900. Porque es la denominación. Pero la enseñanza de esta denominación, ¿dónde está fundamentada? ¿Dónde está fundamentada? Está fundamentada en el credo de los apóstoles, en lo que justamente enseña el concilio de Nicea y ratificó en el concilio de Constantinopla. Ahí está fundamentada. ¿Por qué les da vergüenza decir que la denominación pentecostal comenzó en 1900? ¿Acaso andamos enseñando cosas nuevas?
¿O estamos enseñando lo mismo que los apóstoles enseñaban desde el primer siglo? ¿Acaso no creemos como los apóstoles en que Jesús es Dios? ¿No creemos como los apóstoles en la Trinidad? ¿No creemos en los apóstoles, por ejemplo, que la Biblia es, que los escritos que tenían en ese momento son inspirados por parte de Dios? ¿No creemos en eso? ¿No creemos en que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo y necesita y merece adoración al igual que el Padre y que el Hijo? ¿No creemos en eso? ¿No creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica? ¿No creemos eso acaso? Creemos lo mismo, hermanos. Creemos lo mismo. Porque nosotros no vinimos a enseñar cosas nuevas. El Evangelio no se trata de enseñar cosas nuevas. Que una denominación haya nacido en tiempos muy posteriores no significa que no esté fundamentada en los apóstoles o en la doctrina apostólica, que nosotros justamente encontramos como resultado del Concilio de Nicea y ratificado en el Concilio de Constantinopla. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Y por cierto, no sé si yo será católico, pero los protestantes que realmente somos estudiosos reconocemos el Teotocos, ¿ah? Por cierto, solamente para que quede claro. Nosotros reconocemos el Teotocos, creemos que María es madre de Dios, fue la portadora de Dios. Pero es un salto abismal decir que porque es madre de Dios, entonces ahora es reina del cielo y necesita o merece culto o adoración. Ese es un salto abismal que ustedes han hecho. Nosotros no. Nosotros no. Elar pregunta, ¿sola escritura no es doctrina apostólica? Nosotros no creemos que es doctrina, papi. Nosotros creemos que es un principio, ¿ya? Para que te informes un poquito más. No es doctrina, es un principio, ¿ok? Hay muchos evangélicos que no son sola escritura. Así que si vas a ir en contra de la sola escritura, por lo menos ten claro que no es una doctrina, es un principio metodológico que nos ayuda a comprender mucho mejor la escritura. Pónganse de acuerdo, dice Elar. Bueno, quizá debamos ponernos de acuerdo como los católicos liberales y los católicos conservadores. Quizás sí deberíamos ponernos de acuerdo, ¿no, Elar? ¿Nos ponemos de acuerdo así, Elar? Como los católicos liberales y los católicos conservadores. O quizá como los que condenan las lenguas, ¿no? Como los carismáticos. ¿Así nos ponemos de acuerdo? ¿Así nos ponemos de acuerdo, Elar? Como los carismáticos y como los que condenan las lenguas dentro de la Iglesia Católica. ¿Ves? Ahí sí me vas a decir que eso no tiene que ver con doctrina, ¿no? Eres muy deshonesto en este punto, Elar. Eres muy deshonesto en este punto. En fin, mis hermanos, no se dejen engañar. Los católicos adoran. Por cierto, ¿no? Por cierto. Había quedado en demostrarles que no se necesita, porque este es el cuentito de los amigos católicos, ¿no? No, si es que tú no consideras Dios a alguien, no, eso no es adorar. Bueno, mira, te voy a leer Colosenses capítulo 3, versículo 5, ya para comenzar. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo voy a repetir, ¿ya? A ver si quizá nuestros amigos católicos nos pueden decir a quién se está considerando Dios en este versículo, ¿ya? A ver si nos dicen a quién se está considerando como Dios en este versículo. Déjenme acomodar un poquito esto acá. Híjole, moví otra cosa. Ahí está. A ver si nos dicen, ¿ya? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y le vas a sacar este versículo a su amigo católico, ¿ya? Ese texto ese texto te refuta. ¿Por qué? A ver, explícamela, ¿por qué me refuta? Mientras los amigos católicos me van respondiendo, ¿ya? ¿A quién se considera Dios en este versículo? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría, mis hermanos, según el contexto? Idolatría es
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por ejemplo, hermano y amigo, si tú eres un avaro, si tú lo único que piensas es dinero, 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 ¿no? Toma eso dinero. Si lo único que tú quieres hacer dinero, dinero, dinero y solamente piensas en dinero, eres un idólatra. Eres un avaro. Porque en el sentido de la idolatría no se trata de solo tener imágenes. No, 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 no. Es que estás comprendiendo mal, Elar. Yo estoy preguntando a quién se considera Dios en este versículo. ¿Tú me vas a decir que el avaro te va a decir que el dinero es Dios? Papi, dime que el avaro te va a decir, te considera que el dinero es Dios. A ver, Ela, respóndeme. A ver si los católicos son coherentes con sus respuestas, ¿ya? Y con su pensamiento. ¿El avaro considera el dinero como Dios? ¿Dice que el dinero es Dios? A ver, y pueden responder los hermanos también, ¿eh? ¿Ustedes creen que si le preguntan a un avaro, tú que quieres tanto el dinero, amas el dinero, ¿tú crees que el dinero es Dios? ¿Qué te va a responder el avaro? ¿Ven? Ese es el tema, hermanos. Ese es el tema. Si un fornicario se acerca a ti y tú le preguntas, oye, ¿tú crees que la fornicación es Dios? ¿Qué te va a decir? No, obviamente que la fornicación no es Dios. Ah, pero aquí la palabra me está diciendo que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia es idolatría. Es más, Eller, mira, tú acabas de responder, claramente no es Dios. Bueno, entonces, si aquí un avaro no considera el dinero como Dios y un fornicario no considera la fornicación como Dios, ¿por qué es idolatría, Elar? Ah, entonces te das cuenta que no hay necesidad de creer que alguien es Dios para que se cometa idolatría, ¿no? No hay necesidad de considerar que alguien es Dios para que se considere idolatría, ¿ok? Ese es el tema, hermanos. Ese es el tema. Pero está poniendo su pecado antes que Dios. Ya, pero la pregunta es, Elar, no te me desvíes del tema. ¿Él considera que su pecado es Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto eso? ¿Por qué le pregunto eso a los amigos católicos? Porque los católicos te van a decir, si tú no consideras que María es Dios, entonces eso no es idolatría. Ah, entonces ¿tú crees acaso que aquel que peca considera su pecado como Dios? ¿Él cree que su pecado es Dios? No, no. No, no. Idolatría, según el Antiguo Testamento, es la creencia de un Dios falso. Sí, pues el problema es que tú te quedas solamente con la mitad de la revelación y compartes que te conviene. Pero te recuerdo que el Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz del Nuevo Testamento, así que no seas payaso. Y responde mi pregunta. Responde mi pregunta. ¿Tú crees que el pecador considera que su pecado es Dios? Porque ese fue tu argumento, no fue el mío. ¿Él considera que su pecado es Dios, sí o no? Obviamente que no. No considera que su pecado es Dios. ¿Y entonces por qué la Biblia dice que es idolatría? ¿Ven? Entonces, hermanos, ya saben cómo responderle a los amigos catrochos, ¿ya? Cuando salgan con su cuentito de que, no, mientras que tú no consideres que María es Dios, mientras que tú no creas que alguien es Dios, no, eso no es idolatría. No, no, hermano. No, la Biblia te muestra que no hay necesidad de considerar algo como Dios para que sea idolatría. Y le sacas este versículo en Colosenses, ¿ok? Y le preguntas, hey, ¿tú crees que el pecador considera su pecado como Dios? No, no. ¿Ven? Eller dice que no diga payasadas, pero él no responde, ¿no? Responde, Eller, responde. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú crees que el pecador considera su pecado como Dios, Elar? ¿Tú crees que el pecador considera su pecado como Dios? No, no. Entonces, ¿por qué el versículo dice que estos pecados es idolatría? Porque no hay necesidad de considerar a alguien como Dios para que esto sea idolatría. ¿Ok? Ese es el tema. Ese es el tema. Y en realidad Elar respondió algo bien ahí en sus comentarios. Él respondió algo bien.
es que se está poniendo a él mismo antes que Dios. Perfecto. Si tú te quedas con ese pensamiento, brother, bienvenido al protestantismo. Bienvenido al protestantismo. Porque justamente no hay necesidad de considerar a alguien como Dios. Basta que tú lo pongas por encima de Dios, aun si no lo consideras Dios, para que eso sea idolatría. Así que creo que Elar está pronto al protestantismo, ¿eh? Así que vamos a orar por Elar. Muy bien, mis hermanos, entonces ya saben cómo responderle aquí a los amigos catrochos. Por cierto, este video va a estar en YouTube para que puedan repasarlo y ya sepan cómo responderle a los amigos lamellezos, ¿ok? Muy bien.